pérdida de continuidad del endotelio, entonces hay una salida de sangre donde mi organismo tiene que ser capaz nuevamente de restablecer la integridad de ese endotelio, ¿no es cierto? Y hacer de que nuevamente se repare a la perfección. Por lo tanto, mi sistema de coagulación, mi sistema hemostático va a ser en primer lugar capaz de detectar las pérdidas de continuidad que se presentan y en segundo lugar, a través de la activación de toda la vía de la coagulación, primero a través de la hemostasia primaria, luego a través de la hemostasia secundaria, luego a través de la activación del sistema fibrinolítico y luego finalmente la fibrinolisis va a hacer que nuevamente el endotelio vascular quede reparado y se mantenga nuevamente la permeabilidad del endotelio. ¿Listo? Entonces, he traducido en 3 tiempos. Hay una fase tisular, una fase celular. En la fase celular intervienen las plaquetas y la vasculatura, ambas forman parte de la hemostasia primaria. Cuando hablamos cuáles son los 2 componentes más importantes de la hemostasia primaria, tenemos que saber que son el componente vascular y las plaquetas. Por lo tanto, los trastornos inherentes a la hemostasia primaria están relacionados a problemas vasculares y en relación a las plaquetas. ¿Se entiende? Segundo, en relación a la respuesta humoral con la liberación de proteínas plasmáticas o inhibidores naturales, que es la tercera fase. Las proteínas plasmáticas que se actúan a través de la activación de todos los factores de la coagulación, tanto a través de la vía extrínseca y intrínseca. Todo eso se hace a través de la hemostasia secundaria. No hay hemostasia secundaria sin que haya hemostasia primaria. La hemostasia primaria prepara el terreno para que sobre eso actúen los factores de coagulación y se desencadene todo. Si lo queremos poner en términos prácticos sencillos, es como que si tengan ustedes un terreno, un lote, ya, en el cual la hemostasia primaria va a hacer qué cosa, de que esté limpio, que esté nivelado, que no haya escombros, que no haya basura, para que sobre eso puedan ustedes levantar lo que es un terreno, una casa o lo que sea. Y eso se hace a través de los factores de la coagulación. En lo primero, que es lo que voy a formar como objetivo principal, el tapón plaquetario. En la hemostasia secundaria, ¿cuál es el objetivo principal? La formación de la malla de fibrina. Listo, esa malla de fibrina queda por dentro del endotelio mientras se terminó de reparar el endotelio. Como queda por dentro, entonces no puede quedar un coágulo por dentro, entonces se activa el factor tisular del plasminógeno para formar plasmina y a través de eso, ¿no es cierto?, va a producirse la fibrinolisis de ese coágulo interno que se formó una vez se reparó el endotelio vascular. ¿Ya? Entonces, básicamente, tiene como función principal la formación del tapón plaquetario. Ese tapón plaquetario lo va a realizar ¿en qué tiempo? 2 a 3 minutos. Es el tiempo en el que tarda en formarse el tapón plaquetario. Luego que ustedes agarraron, ¿no es cierto?, y vieron un sangrado de mucosa o de la piel en el cual vieron una laceración o vieron salida de sangre y formaron inicialmente un pequeño coagulito, ¿no es cierto?, chiquitito. Y ustedes agarran, lo sacan eso y otra vez continúa sangrando, ¿cierto? Entonces, eso primero que se formó se llama tapón plaquetario. Tarda de 2 a 3 minutos. Por eso una de las pruebas por las cuales yo puedo medir la hemostasia primaria es a través del tiempo que tarda en formarse el tapón plaquetario, a través de la prueba del tiempo de sangría. Tiempo que tarda en formarse el tapón plaquetario. Tiempo de sangría. Entonces ya les estoy dando una de las pruebas que es las plaquetas. Otra de las pruebas que es el tiempo de sangría, tiempo que tarda en formarse el tapón plaquetario. Cuando está más allá de 3 a 5 minutos, entonces ya estamos hablando de prolongación. En relación a las pruebas de coagulación no se habla de alto o bajo, se habla de prolongado o alargado. Son 2 términos similares que se pueden emplear. Ahora, hay otra prueba que es mucho más específica y actualizada que el tiempo de sangría. Avisa. Si han leído el libro de pregrado de patología, van a poder responder. El tiempo de sangría quedó ya un poquito atrás. Ahora
Ahora hay otra prueba que evalúa el tiempo que tarda en formarse el tapón plaquetario con más precisión. No es que no sirva el tiempo, sirve, solo que hay una prueba que quizás con un poco de mayor precisión voy a poder saber indirectamente cómo está la hemostasia primaria. ¿Qué se llama esa prueba? ¿Qué se llama esa prueba? No puede ser que nadie haya leído el libro. Le puse el link. No, estamos hablando de hemostasia primaria, no estamos hablando de hemostasia secundaria. ¿Qué se llama esa prueba? Normalmente se utiliza el recuento plaquetario y el tiempo de sangría, pero hay una prueba que es más actualizada que la del tiempo de sangría. ¿Qué se llama? ¿Ah? ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? Lo voy a dejar con la mano para que vayan y lo busquen ustedes mismos. Entonces, los dos componentes principales son los vasos sanguíneos y las plaquetas circulantes. No soy yo por eso, no sé qué es. Eso no soy yo. Cualquier parecido es mera casualidad. ¿Ya? Me encanta, no la imagen, ¿no? Sino lo que trata de transmitir. ¿Ya? ¿Qué es lo que trata de transmitir? La función de la plaqueta. La función de la plaqueta es tan fácil que lo pregunto en el internado, en la residencia, en los exámenes de grado y no la respondo. La función de la plaqueta yo siempre digo que es triple A. Es adhesión, activación y agregación. Así de fácil. ¿Se entiende? Activación, adhesión, activación y agregación plaquetaria. Entonces, ¿qué significa cada una de estas? Las tres tienen que estar en una secuencia lógica para que pueda producirse finalmente la agregación plaquetaria. Si no hay adhesión, no hay activación. Si no hay activación, no hay agregación. Al inicio, la adhesión, no se olviden, ¿no es cierto?, de que el endotelio vascular está expuesto. Hay una lesión en el endotelio vascular. Entonces, en la adhesión, ¿qué es lo que trata de ocurrir? Lo que ocurre es que la plaqueta tiene que adherirse al endotelio vascular, ¿ya?, junto con una glicoproteína, que es la 1B. Y esto lo hace a través de dos situaciones. Lo hace a través del factor de von Willebrand, que la plaqueta misma lo puede producir, o el subendotelio capilar también lo puede producir, o a través de un cofactor. Normalmente el factor de von Willebrand, si yo lo quiero cuantificar, lo llamo cuantificación del factor de von Willebrand, o lo puedo llamar cofactor de ristocetina. La cofactor de ristocetina. ¿Listo? Entonces, ese cofactor de la ristocetina lo que va a hacer es ir a hacer que haya mayor facilidad para que la plaqueta se vaya a adherir a la glicoproteína 1B al endotelio. Facilita que haya esa unión. Cuando hay esta adhesión que es tan débil, el mismo flujo sanguíneo se la lleva. Por eso es de que no sirve con solamente una adhesión el parar un sangrado. Entonces, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber una activación. Una vez comienzan a adherirse, a juntarse unas con otras plaquetas, comienza a activarse la plaqueta, y eso lo va a hacer en tres fases. Primero, la adhesión plaquetaria, que ya les comenté, ¿no es cierto? Los principales componentes, el factor de von Willebrand y la glicoproteína 1. Aquí se forman con puentes de fibrinógeno, ya que son escasos para que esta glicoproteína 1 haga de que la plaqueta pueda adherirse al endotelio capilar. En la segunda
en la segunda fase de activación plaquetaria, que lo hace en 3 tiempos, en un primer tiempo ya va a agarrar y va a formar el trombosano A2. El trombosano A2 lo que va a hacer va a servir como un amplificador de plaquetas. Va a perifonear para que vengan más plaquetas al lugar donde está la lesión, en otras palabras. En segundo lugar, va a hacer que se ponga sobre la superficie de la plaqueta un fosfolípido plaquetario o la tromboplastina parcial o el factor 3 sobre la plaqueta. ¿Para qué? Como para preparar a la plaqueta para que cuando esté el tapón plaquetario sobre ese fosfolípido plaquetario se desencadene la hemostasia secundaria. Y en tercer lugar, y lo más importante, es que se forman granulaciones alfa y densa. Las alfa pueden formar el paransulfato, etc. Las granulaciones densas son las más importantes porque van a liberar lo que es el ADP y la serotonina. El ADP es la más importante porque va a participar en la tercera etapa, que es la agregación plaquetaria. El ADP lo que va a hacer es de que va a alterar la conformación de las plaquetas. Hay alrededor de 50.000 receptores de ADP en las plaquetas, así como también de la glicoproteína 2B3A. Es como que tienes una llave, pero está ciego y no sabes dónde vas a colocar para que pueda encajar y abrirse. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El ADP va a agarrar y va a cambiar, va a alterar conformacionalmente la plaqueta para que la glicoproteína 2B3A, que es la principal glicoproteína que actúa en la verdadera agregación plaquetaria, haga de que a través de los puentes de fibrinógeno verdaderamente se agregue una plaqueta con otra. Por lo tanto, los verdaderos antiagregantes plaquetarios son aquellos que van a bloquear a la glicoproteína 2B3A porque son donde actúan en la agregación plaquetaria, o son aquellos que van a bloquear el ADP. Entonces, ¿la aspirina dónde está? En la fase de activación plaquetaria. Entonces, ¿la aspirina será un verdadero antiagregante plaquetario? No es un verdadero antiagregante, es un antiagregante débil plaquetario. Por lo tanto, ¿qué pasa si yo doy aspirina? Voy a evitar de que haya producción de granulaciones de los gránulos densos de ADP o de glicoproteína 2B3A. No se va a poder evitar. ¿Listo? Adhesión plaquetaria, dos principales componentes, ¿cierto? Glicoproteína 1B y factor de Boville-Lebrun. El factor de Boville-Lebrun tiene una arquitectura, tiene una estructura, tiene una función, tiene una cantidad. Esa funcionalidad lo hace a través de la ristocertina, que facilita la adhesión de la glicoproteína 1B a la plaqueta para el endotelio. No se olviden. ¿Listo? Ok. Entonces, inhibidores de la ciclooxigenasa plaquetaria, aquí donde están el ácido acetil salicílico. Pero los verdaderos antiagregantes plaquetarios habíamos dicho que están ¿dónde? Aquellos que bloquean el ADP y la glicoproteína 2B3A. ¿No se vayan a olvidar? Entonces, dentro de lo que bloquean el ADP está aquí el clopidogrel, lo han debido escuchar. Y dentro de lo que bloquean el receptor de glicoproteína 2B3A está el abscisimat, tirofibán, está el batide y el abscisimat que se utiliza bastante. El clopidogrel igual hacen dobles combinaciones, inclusive con clopidogrel con aspirina. ¿Ya? Si bloqueo el ADP, pues no va a haber glicoproteína 2B3A también. ¿Okay? Muy bien, entonces, ¿cómo puedo saber que mi hemostasia primaria está fallando? ¿Cómo puedo saber verdaderamente que mi hemostasia primaria está fallando? ¿Cómo puedo saber a partir de las pruebas de la hemostasia primaria qué tipo de trastorno puedo tener? Entonces, a partir de eso es lo que aparece la cuantificación del factor de Boville-Lebrun.
Y a pesar de ser un trastorno autosómico, un trastorno hereditario autosómico recesivo, ¿listo? ¿Ya? La cuantificación del antígeno del factor de von Willebrand me va a medir la cantidad total del factor de von Willebrand circulante. Presten atención. Me va a medir ¿qué cosa? La cantidad, pero no la función. Puedo tener poca cantidad, puedo tener adecuada cantidad, pero funcionalmente no está correcta. Ya, entonces disminuye principalmente en algunas variantes de la enfermedad de von Willebrand, que no la vamos a tocar porque es muy extensa igual. La importancia es de que determine si existe suficiente proteína para formar la lesión plaquetaria. Punto. En segundo lugar, entonces aquí es donde interviene cómo yo puedo medir la funcionalidad del factor de von Willebrand. ¿Ya? Entonces, ¿qué evalúa la activación de la funcionalidad del factor de von Willebrand? La capacidad de este factor para unirse en las plaquetas a través de su receptor del proteína 1B y del suelo vascular. Y lo hago a través de qué prueba. La actividad funcional del factor de von Willebrand lo podemos hacer entonces, ¿dónde está? Acá. La actividad funcional se lo puede hacer a través de la prueba de la ristocetina. ¿Ya? De dos formas se lo puede pedir, como les mencioné. Actividad funcional de factor de von Willebrand o solicitarlo directamente como ristocetina. En todo Bolivia, solamente la Caja Nacional en La Paz la tiene esta prueba. No hay en todo Bolivia esa prueba. Por si acaso. Entonces permite diferenciar qué cosa es la prueba, el déficit cuantitativo, baja cantidad del déficit cualitativo, proteína presente, pero disfuncional. ¿Se entiende? Entonces, ¿para qué me sirven estas pruebas principalmente? Porque uno de los principales trastornos de la hemostasia primaria es la enfermedad de von Willebrand. ¿Cómo se hace entonces el diagnóstico? A través del trastorno de la hemostasia primaria, con estas pruebas. Primero, vuelvo a decir, cuantificación del antígeno, actividad funcional a través de la ristocetina. Tercero, factor 8. A pesar de que el factor 8 es un factor de coagulación de la hemostasia secundaria, que es un déficit, que se evalúa a través de la vía intrínseca y se mide a través del tiempo parcial de trombocittina activada, su déficit absoluto está relacionado con la hemofilia A. También está presente en esta enfermedad de von Willebrand. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el factor de von Willebrand transporta y protege al factor 8 de la degradación plasmática. Entonces no se degrada completamente, pero se degrada parcialmente. Y todo aquello que no es en su tiempo se prolonga el tiempo de llegada. Es el típico ejemplo que les puedo poner: quieren ir a Montero y de repente en la tranca un sábado, ¿no es cierto? Hay una cola enorme, por lo tanto en vez de llegar en 40 minutos van a llegar en qué tiempo, en una hora. Entonces están prolongando el tiempo de llegada de ustedes a ese lugar. Lo mismo ocurre por esa razón es de que en la enfermedad de von Willebrand, el APTT, a través de la escasa degradación que existe por la disminución del factor de von Willebrand, hace que se prolongue parcialmente el tiempo parcial de hemoproteína parcial activada por la disminución del factor 8. Listo, ayuda a diferenciar enfermedad de von Willebrand y hemofilia A. Ya les dije por qué. En la hemofilia A, el factor 8 es no hay nada. Aquí hay disminución, no hay ausencia. Esa es la diferencia. Hay otra prueba que es el famoso RIPA. RIPA significa agregación plaquetaria inducida por ristocetina. ¿Ya? Entonces, ¿qué evalúa acá? La interacción entre el factor de von Willebrand y el receptor plaquetario. La importancia acá son para poder diagnosticar los subtipos de la enfermedad de von Willebrand. Los subtipos muy profundo de especialidad. Solo me interesa que ustedes sepan que exista esta prueba que se llama RIPA. Y por último, el análisis de multímeros del factor de von Willebrand evalúa qué cosa?
la estructura molecular y distribución de los multímeros, evalúa la arquitectura, la forma de la proteína en su integridad. Entonces, ¿para qué me sirve? Si no está íntegro, está a la mitad, entonces, por lo tanto, puedo yo también asumir que hay una enfermedad de Bovine-Grad. ¿Sí? Entonces, ayuda a subtipificar la enfermedad de Bovine-Grad por pérdida de estos multímeros grandes, por ejemplo, los subtipos 2A o B, o la ausencia total de estos multímeros en el tipo 3. Todas estas son las pruebas más específicas que le van a ayudar a ustedes a esclarecer el diagnóstico del principal trastorno de la hemostasia primaria, que es la enfermedad de von Willebrand. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de trastorno de la hemostasia primaria, ya me adelanté un poquito, son hemorragias que tienen un comienzo inmediato y brusco, en donde son principalmente los trastornos de la hemostasia primaria mucosas. Principalmente mucosas, y también se manifiestan en la piel con petequias o equimosis que traducen defectos en la hemostasia primaria, y le pusieron el denominativo de púrpuras. ¿Listo? Y a partir de ahí, la clasificación de los trastornos de la hemostasia se va a subdividir de acuerdo a los dos componentes principales de la hemostasia primaria. ¿Cuáles son los principales componentes? Entonces tenemos púrpura vascular, trombopática y trombopénica. Trombopática hace alusión a la función de las plaquetas. ¿Cuál es la función de la plaqueta? Ya la Por lo tanto, tenemos púrpuras que dependen del vaso sanguíneo, púrpuras que dependen de la función de la plaqueta y púrpuras que dependen de la cantidad de las plaquetas. Las tres funciones de las plaquetas no hablan de cantidad, hablan de adhesión, activación y agregación. Valga la aclaración. Púrpura vascular presentan fallos que en el componente vascular, originan entonces hemorragias cutáneas superficiales. ¿Ya? Hay algunos ejemplos que son característicos. ¿Cómo van a encontrar el hemograma y el coagulograma? Todo normal. Todo está normal. El problema no es de vía intrínseca, ni vía extrínseca, ni tiempo de sangría, ni control de plaqueta. Todo está normal. Las púrpuras vasculares hacen relieve sobre la superficie entonces de la piel. Origen inflamatorio, vasculitis. Un ejemplo característico típico: no hiciste adecuada centrisepsia en región glútea y quería colocar una penicilina y directamente desde la superficie de la piel lo metiste al estafilococo y demás ya para pinchar un vaso sanguíneo y lo dejaste ahí en el estafilococo, que va a ocasionar entonces una inflamación vascular, y eso va a ir a traducirse a alteraciones en la piel con lesiones peritoneales y purpúricas de estas características. ¿Ok? Entonces, esas son relacionadas a procesos infecciosos. Allá le dedica las picaduras de insectos, en cuanto no le han picado un mosquito, ¿no es cierto? Y le dejamos un puntito. Esas son púrpuras vasculares. De origen mecánico, púrpuras ortostáticas. Ejemplo, los choferes de flota. ¿Cuánto es lo máximo permitido que un chofer de flota debe manejar? ¿Cuánto es lo máximo permitido? 4 horas. El otro día me tocó un paciente transportista. ¿Cuánto tiempo usted? Cada que tiempo cambia con otro que lo reemplaza para manejar. 12 horas media. ¿Qué puede ocurrir? Aparte de que tenga una púrpura vascular, no se me hincharon las piernas y me aparecieron unos puntitos. No, y de repente se me hinchó solamente mi pierna izquierda y me duele acá cuando te palpo o doblo con la punta de mi dedo, con mi mano, lo agarro mi pie hacia mi rodilla y me duele mi muro. ¿Qué está comiendo? ¿Qué está poniendo ahí? Vascular. Atrofia de los tejidos, déficit de vitamina C. Estas otras que son más raras.
Hay otras que son de origen común, sí, estas sí son buenas que lo sepan, asociadas al lúpulo, al fibromatría, a las vasculitis, ¿ya? Acá viene lo más interesante, las trombopáticas relacionadas a la funcionalidad, adhesión, activación y agregación. Vuelvo a repetir. Entonces, aquí, ¿qué es lo que van a encontrar? Alterado el tiempo de sangría, alargado o prolongado, más allá de 5 minutos, habitualmente suelen estar 10, 15 minutos, ¿ya? Aquí lo que les mencioné también, puede que encuentren el APTT que sea normal, pero si están sospechando de una enfermedad conjugal, probablemente sea prolongado, ¿ya? La función de las plaquetas aquí en el problema está defectuosa. Entonces las púrpuras trombopáticas se clasifican, ¿no es cierto?, en congénitas y adquiridas. Congénitas entonces están trastornos en la adhesión, trastornos en la agregación y trastornos en la activación por liberación de contenido granular. La enfermedad de von Willebrand, ¿en cuál de las tres funciones creen que está? Ya se lo voy a punto, ¿no? Es fácil. Entonces está la enfermedad de von Willebrand, trastorno autosómico recesivo, ¿cierto? La diátesis hemorrágica hereditaria más frecuente, a pesar que es la más frecuente, está alrededor del 1% de la población. Pero es la más frecuente. La publicar solamente el sangre es el problema, que nadie la sospecha. No la sospecha. Y les voy a demostrar por qué. Las manifestaciones clínicas más frecuentes, epitaxia, quimosis, petechia, tras la ingesta de aspirina, aborto, metrorragias, hemorragias primarias postparto, más de 500 ml de fluido sanguíneo en primera 24 horas después del postparto. Ustedes saben, habitualmente debería ser menos de esa cantidad, ¿ya? O hemorragias severas postparto. Se usa la necesidad de monitorización en estos pacientes. Bueno, entonces ya lo mencioné, el factor de von Willebrand se pone del subendotelio, ¿no es cierto? Y lo que hace el factor de von Willebrand es facilitar a través de esto, acá, lo que hace es unir la plaqueta, ¿no es cierto?, a través de la glicoproteína 1 al subendotelio capilar, a través de la adhesión plaquetaria. Y bueno, aquí ya intervienen ya las otras fases una vez ocurrió la adhesión. Se activó y aquí ya comienza la activación y la agregación plaquetaria. Aquí, para ejemplificar, hay una alteración congénita también por déficit de la glicoproteína 2B3A, que es la trombocitopenia de plasma. ¿Qué es esto? Transmisión autosómica recesiva por defecto cuantitativo cualitativo de la glicoproteína 2B3A. Es rara, pero también valdría la pena tomarla en cuenta al momento de la sospecha diagnóstica. La diferencia aquí, los sangrados siguen siendo cutáneos, son más severos los sangrados, no hay prolongación del tiempo parcial de tromboplastina activada. Luego el trastorno de liberación del contenido granular con naciones alfa y densa, no se están acá el síndrome de plaqueta gris, de Hermann-Chief o Sheriak-Hikash, rarísimo, no me interesa que sepan esto, pero sí de las causas adquiridas. Dijimos causa congénita y ahora causa adquirida. De las causas adquiridas relacionadas a la funcionalidad, pues está la paciente renal crónica, hepatopatía, síndrome mieloproliferativo, la administración de fármacos, penicilina, aspirina, el escorbuto y el mieloma múltiple. ¿Cómo se van a manifestar estos pacientes entonces? Sangrado, metrorragia, montaña, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, pueden tener estos pacientes hepatopatas sangrados fácilmente el tubo digestivo. Sí. Los pacientes renales crónicos pueden tener sangrado. Sí. Las púrpuras trombopénicas, aquí donde lo que falta el componente plaquetón, es más fácil entonces, ¿no? Originan hemorragias cutáneas y mucosas superficiales. Bueno, aquí qué es lo que va a ocurrir entonces, ¿dónde está el problema? En la hemostasia primaria, principalmente la prueba que va a estar alterada, las plaquetas, su conteo va a estar disminuido. El resto de las pruebas de la hemostasia secundaria, normal, ¿ya? Las púrpuras trombocitopénicas no se relieve en la superficie de la piel habitualmente. Dos clasificaciones: causa central, causa periférica. Causa central por aplasia, ¿ya? Cuando las tres líneas celulares están disminuidas, o cuando solamente la serie plaquetaria está disminuida, que se llama por trombopoiesis inéfica. Y las trombopénicas periféricas
se clasifican en inmunes y no inmunes. Las inmunes, la más común, están las púrpuras trombocitopénicas autoinmunes, ya asociadas a enfermedades autoinmunes, entre ellas el lupus eritematoso sistémico en los adultos, ¿ya? Y en los niños asociados a procesos virales llamadas agudas, y en las crónicas del adulto asociadas a enfermedades autoinmunes. Ojo con este detalle, la heparina. Y aquí hablo con la heparina sódica. Antes la forma de hacer anticoagulación era con la heparina sódica, ahora es con la heparina de bajo peso molecular. Antes con la heparina sódica. Antes de iniciar la heparina tenían que haber hecho un hemograma para ver las plaquetas, para que no piensen que esa plaquetopenia que puede encontrar sea debida a la heparina. ¿Sí? Es un efecto que puede tener la heparina en trombocitopenia. Hay otras que son púrpuras trombopénicas materno-fetal o trombopénicas post-transfusional o asociadas a los linfos proliferativos. Y las púrpuras trombopénicas no inmunes, entonces acá están por secuestro, ya lo hemos visto, hiperesplenismo, por consumo. Ustedes van a ver en un paciente séptico que empeora y de repente comienza a bajar su plaqueta, alterarse el TP, la PTT, comienza a caer de a poco el fibrinógeno, está haciendo coagulopatía de consumo. Las hemorragias intensas, los hemosíndromes hemolíticos urémicos, por destrucción también los pacientes sépticos o por disminución de la viabilidad plaquetaria por múltiples transfusiones. 4 mecanismos de púrpuras trombopénicas no inmunes. Valga la aclaración, ya casi para terminar, las PTI de la forma infantil están relacionadas a infecciones virales. Listo, las últimas 2 a 3 semanas o un cuadro respiratorio viral o un cuadro ético ya viral la semana anterior. El 70-80% tiene resolución espontánea en 6 meses. Estos pacientes que solamente la serie plaquetaria está disminuida no son tributarios de hacerle punciones aspirativas de la médula ósea TAMO, a no ser de que estén 2 líneas alteradas o 3 líneas celulares alteradas. ¿Ya? Tratamiento cuando la plaqueta esté menos de 20.000 o haya un sangrado. Las opciones: prednisona, 1 miligramo kilo peso día, o la inmunoglobulina o terapia antides, van y agarran y captan y se sitúan al lugar del vaso. Cada que va pasando, ¿no es cierto?, el antígeno con la plaqueta, entonces lo sacan al antígeno y trata de hacer de que las plaquetas vayan a circular un poco más. Estas son 3 opciones en el caso de la PTI aguda o que son de los niños. En el caso de los adultos, ya las PTI crónicas habitualmente son mujeres en edad fértil asociadas al lupus eritematoso sistémico en más del 90% de los casos. ¿Ya? De la misma forma, a no ser de que haya leucometría normal, anemia esplenomegalia o hepatomegalia, se realiza un aspirado de médula ósea. ¿Ya? Aquí hay una secuencia de administración de medicamentos. Primero, pulso de dexametasona. ¿Ya? No funciona, perdón, pulso de dexametasona, luego dejo prednisona, miligramos kilogramo día y voy descendiendo gradualmente, luego inmunoglobulina, luego anti-D y por último, si no funciona, ya les mencioné, el tratamiento del hiperesplenismo, para evitar mayor secuestro y descenso de la plaqueta, es la esplenectomía, es la alternativa. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, así de sencillo. Trastorno de la hemostasia primaria y hemostasia en general. Lo vamos a dividir por grupos rápidamente. Vamos. Les doy una alternativa. Obviamos la discusión clínica y nos pasamos a simulación. ¿Ah? ¿Seguro? ¿Seguro? Sí. Vamos.